Eh, Voy a, hermanos, a compartir entonces la lección de escuela sabática. A ver, aquí lo tengo, hermanos. Ahí está, la lección de escuela sabática. Hoy día es domingo 8 de diciembre, hermanos. Domingo 8 de diciembre. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede darle una lectura para confirmar que se ve la presentación. El Padre Celestial. Gracias, hermana. Ahí está el título entonces, el Padre Celestial. Tal vez puede haber aquí un comentario o alguna pregunta respecto a este título, ¿no? Que va a ser un tema, ¿no? Para estudiar en esta mañana acerca del Padre Celestial, el Padre Celestial, ¿no? Siéntanse entonces libres, hermanos, de hacer preguntas y comentarios, cualquier momento. Bueno, vamos a entonces entrar de lleno en lo que dice el folleto de escuela sabática, los comentarios, ¿no? Nos dice ahí, hermanos, el Evangelio de Juan, hermanos, está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global. O sea, hermanos, aquí nos dice que lo que ha escrito Juan, inspirado por Dios, hace mención, ¿no? A todo el contexto, ¿no? Global, dicen, ¿no? O sea, como quien dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se basa en todo, ¿no? En toda la escritura, ¿no? Eh, bueno, eso incluso universalmente diremos, ¿no es cierto? Entonces, no es que se concentre solamente, dice, ¿no? En los puntos específicos, claro, que hace alusión a todo ello. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? El Evangelio de Juan está escrito desde el punto de vista de la narración bíblica global, global, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí qué comentario más tenemos. Empezando, dice, por nuestros orígenes. Bueno, empieza por los orígenes. Y vean ustedes este texto bíblico, hermanos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está escrito en el primer libro de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no? Entonces, es, esta afirmación, hermanos, en el principio, dicen, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es este principio, no? ¿Cuál es este principio? Y nosotros que estamos limitados por el tiempo, ¿no? Entonces pensamos, digamos, ¿qué fecha es ese principio? No dice la fecha, ¿no? Solamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si aquí puede haber comentarios, preguntas que nos hacemos, ¿no? Ahora, creó Dios, dice, los cielos y la tierra. En el principio, dice, ¿no? Dios creó. Ajá. Está también en el contexto, hermanos, tal vez aquí, de que la Biblia no lo tenemos nosotros los seres humanos en esta tierra. La Biblia es como un manual, ¿no? Que Dios nos pone a cada ser humano para poder guiarnos, para poder saber, ¿no? Acerca de toda pregunta que nos hacemos, ¿no? Hay respuestas y aquí quiere decirnos a nosotros, ¿no? Que estamos aquí estudiando, por ejemplo, que Él es el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Ahora, ese principio, no sé, en este caso, no hay una fecha, ¿no? Pero dice en el principio, dice así, en forma general, ¿no? Creó los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, Juan, hermanos, el Evangelio de Juan hace alusión a esto mismo, ¿no? Eh, dice, lo que equivale a decir que en el principio, dice aquí, hermanos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo crearon los cielos, dice, y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon,
el universo, incluidos los seres que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida. Bueno, claro, eso es lo que vemos, ¿no? Que hay diversas formas de vida, ¿no? Y lo más especial de esa creación fue, pues, hermanos, la humanidad. Son todos los comentarios, ¿no? De nuestra lección. Continúa, dice, el propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Aquí, hermanos, de repente puede haber comentarios también. El propósito, dice este comentario, el propósito de Dios al crear a la humanidad, hermanos, eh, uno se pregunta, ¿no? Pero ¿para qué ha creado Dios a Adán y Eva, a los humanos? Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cuál es ese propósito, no? Aquí nos está diciendo que el propósito de Dios al crear a la humanidad era, dice aquí, que viviéramos en amorosa armonía con Él, o sea, con el Padre, nosotros como hijos, ¿no? Y también viviéramos en armonía entre nosotros. ¿Qué les parece ese comentario, hermano? A ver qué dicen, hermanos, participen. A ver, hermanos, siempre saludando a todos los que están ya en la sala, hermanos. A ver qué dicen, hermanos. Ahí están hermana Cecilia, Beldía, Berzelay, Berta, Carlos, Esther, Francisca, Inés, Irene, Javier, Luisa, Manuel, Margarita, Miguel, Mónica, Natalie, Raúl, Rosa, Quispe, Sheilita, Víctor. A ver, alguien de ustedes puede hacer esta palabrita, hermanos, a mí me llama la atención esto de el propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía, dicen, ¿no? Esa partecita, amorosa armonía. La palabra armonía, ¿qué significa, hermanos? Armonía, ¿no? Es interesante esto, hermanos. Lo voy a un poco agrandar, de repente ponerle de otro colorcito para resaltar esto de la armonía, hermanos. Ya, Armonía en dice, comunión. ya, comunión, armonía, ¿no? Por ejemplo, cuando se ejecuta, digamos, un himno que vamos a cantar en la iglesia, bueno, la música, ¿no? Entonces, ¿a qué se llamará por los músicos? Deben ser armonía, armonía. En una familia que haya armonía, ¿qué significa Mm, eso, hermano? Y que no En haya palabras armonía. no se puede explicar, pero es una cosa que se siente, pero ¿no? Que se siente algo bueno, algo algo que te satisface, ¿no? Entonces, eso siempre buscamos, pues, el ser humano. Eso siempre. ¿Quién no busca eso, esa sensación de armonía, o sea, de tranquilidad, de felicidad? ¿Quién no busca? Todos buscamos eso. Y entonces eso proviene, esa fuente es Dios, pues. Por eso es que nosotros buscamos eso. ¿Quién no busca? Busca el pobre, busca el rico. Esa misma sensación, mi hermano, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué cosa dices? Dice, Dos palabras. Armonía y dice la armonía, ¿no? Amorosa armonía entre... amoroso, amoroso. ¿Y el amor qué cosa es? Pues, y el amor nada malo es, ¿no es cierto? Y por eso el creyente o el no creyente buscamos esa palabra. Entonces, ahora estamos entendiendo por qué es eso, porque es de Dios, pues. La fuente es Dios de esos términos, hermano. Algo más seguramente vamos a aprender, hermano. Ujú. Sí, sí, hermanos, pues este propósito que se menciona, ¿no? En el comentario, propósito de Dios al crear al ser humano, o sea, en otras palabras, no es que no haya discusión, problemas, peleas, ¿no? Entre los seres humanos en esta tierra o entre la familia misma, ¿no? Y también la relación que se tenga con Dios, que no haya esa rebeldía, ese problema, esas discusiones, ¿no? No, sino armonía. Armonía, hermanos, yo recuerdo ahí cuando cantamos en un coro en la iglesia, entonces el director del coro nos daba la nota, pues, ¿no? Ya, así. Entonces, pero alguien de repente cantamos en otra nota
en otra nota, y no encajaba, pues, ¿no? Con la nota que él estaba dando. Es como decir, la música se está ejecutando en una nota y otro, no, cantamos en otra nota, entonces feo, se escucha desagradable, ¿no? No se puede seguir eso, pues. Entonces hace daño al oído, la mente, ¿no? Cuando no hay armonía en la música, ese es un problema, ¿no? O sea, tiene que encajar todo. Entonces, si es una orquesta, pues tiene que encajar digamos, el piano con la guitarra, con el bombo, no sé, entre todos tiene que encajar, ¿no? Y en su momento entrar cada uno y todo ello, ¿no? Por eso hay un director también que dirige. Entonces, hay armonía, pues, ¿no? En la música que se ejecuta. Entonces, en el trato, hermanos, alguien decía, escuchaba, ¿no? Que alguien decía, el problema del ser humano simplemente es que no, en su forma de actuar, de vivir, ¿no? En este mundo, no mantiene pues esa armonía, sino hay una desarmonía. O sea, no encaja, ¿cómo diríamos? O sea, en las relaciones. Armonía también en la relación que tenemos entre seres humanos. Entonces, entre los hermanos, digamos, de una casa no se entienden, o los papás con los hijos no se entienden. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. No hay esa armonía, ¿no? Y no era ese el propósito de Dios que haya desarmonía, sino que haya armonía, ¿no? Que encaje todo, que no haya discusiones, problemas, ¿no? En nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Creo que ese ha sido el propósito de Dios, ¿no? No que haya como ahora hay problemas, peleas, robos, muerte, tantas, cada uno quiere hacer lo que le da la gana respecto a la familia. Entonces, hay un problema, un caos tremendo en este mundo. Hay desarmonía, pues, hermano. Aunque Dios, a través de su palabra, busca, ¿no? Siempre es al redimirnos, lo que busca a nosotros, los cristianos, ya dentro de la iglesia, que haya armonía. Y se supone, ¿no? Que en la iglesia debe existir armonía, no debe haber desarmonía. En el mundo sí hay desarmonía. Entonces, eso es resaltar, hermanos, ¿no? Me parece interesante a mí este comentario. El propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en amorosa armonía con Él, con Dios, ¿no? Y también entre nosotros, ¿no? Desafortunadamente, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Lucifer, ¿no? Este ángel rebelde, ¿no? Trajo pues el pecado a este mundo, o sea, trae la desarmonía. ¿Quién? Lucifer, pues a este mundo, hermanos. El pecado es, hermanos, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. Entonces interrumpe, ¿no? Esa dependencia de Dios, hay una independencia, una ruptura, ¿no? Es como que hemos discutido de repente entre hermanos, o sea, entre familiares, no sé, entre hermanos de la iglesia. Bueno, entonces rompe pues la armonía, ¿no? Entonces casi ya no podemos hacer las cosas juntos. ¿Por qué? Porque de repente nos hemos distanciado. ¿Por qué? Porque de repente nos hemos ofendido unos a otros. Entonces, el cristianismo nos dice, no, Dios nos dice, ¿no? Que hay que volver otra vez a la armonía, ¿no? ¿Cómo? Pidiéndonos perdón, perdóname, mira, me he equivocado, muchas cosas. Ya, entonces dice, no te preocupes, sí, pues yo también, y así estemos así en armonía. Se arregla, ¿no? El problema. Dios nos da la forma de arreglar, ¿no? La desarmonía que a veces no sucede por nuestras palabras, a veces nos equivocamos, hablamos de más o de menos, no sé, y así. Entonces, hermanos, el que busca pues esta desarmonía, esta interrupción de relación entre unos con otros o con Dios, es pues este ángel Lucifer rebelde, ¿no? Que se ha independizado de Dios y se ha corrompido, y entonces eso mismo ha hecho con Adán y Eva, nuestros primeros padres, se apoderó de este mundo y nos hace vivir en esta tierra de esa manera. Pero vino el Señor Dios, nuestro Creador, para volver otra vez en comunión con nuestro Padre y que vivamos en armonía. Entonces, por eso es la iglesia, ¿no? Que vive en armonía, es el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, aquí
repito lo que dice aquí este comentario, el pecado, hermanos, es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, entonces es que nos hemos separado de Dios, se ha interrumpido la relación con Dios. Y de ahí que uno desobedece, ¿no? Se vuelve desobediente a todo lo que Dios dice. Representa pues de forma distorsionada quién es Dios. Entonces, en este mundo de forma distorsionada, ¿no? Entonces, o sea, no correctamente se presenta a Dios. De ahí que hay tantas tradiciones y costumbres. La intención del hombre sí, pues es buscar, como dice Raúl, la armonía, la felicidad, pero el enemigo a la gente, en la mente de la gente pone, pues, ¿no? Conceptos distorsionados acerca de Dios. Y justamente por eso estudiamos la lección. Estamos estudiando ahora acerca de el Padre, ¿no? Hay tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a veces por las tradiciones llegamos a entender distorsionadamente respecto a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos aclarar, pero con la Biblia, ¿no? Estamos viendo primero los comentarios, ¿no? Por eso dice Dios, aquí está hablando, el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Entonces, para que esa distorsión, hermanos, ¿no? Esa separación de Dios que genera todo tipo de problemas, entonces Dios viene a esta tierra a través de su Hijo, pues, ¿no? El único Hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un conocimiento correcto de quién es Dios. Por eso le dice a Felipe, mira, Felipe, si me miras, estás mirando pues al Padre. Para eso Él ha venido, ¿no? Para mostrarnos al Padre. El Hijo está acá para mostrarnos quién es Dios, ¿no? Y así traer la salvación a la humanidad. Pues restaurar ese conocimiento de Dios. Sí, hermana, alguien, acérquense a su micro, hermanos, para Sí, participar. ¿no sé si se A ver, escucha? hermanita, acérquese, no le escuchamos bien, hermana ¿Sí? Mónica, ¿Ahora no sí? sé. A ver, un poquito alejada se ve, pero participa, hermanita. Hermano, una consulta, así como de repente hace preguntas mi hermano Raúl, un poquito en el estilo del hermano Raúl. Hermano, bueno, esto quedó clarísimo, no sé si puede poner un poco más adelante, más arriba, lo que había dicho usted antes. Esto es cierto de que Dios, al... No, más abajito, un poquito más abajo, hermano, un poquito más abajo, ahí, que, que representa, a ver, por eso Dios eh, por eso Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué si Jesús y Dios son uno, o sea, junto con el Espíritu Santo, por qué siempre Jesús se refiere a Dios como el Padre? Eh, a mí de repente me cuesta explicarlo, yo lo entiendo, pero me cuesta explicarlo. ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Por qué Jesús le dice a Dios el Padre? Si Jesús y Dios son uno y el Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres son uno. Existen teorías, ¿cierto?, que no son cristianas. Unos piensan que son tres personas distintas, ya separadas, y hay otros que piensan que solamente existe un solo Dios como Dios, que al Hijo lo ponen en un plano inferior y al Espíritu Santo también. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar nosotros? Esto de que Jesús es Dios también, ¿ah? Pero como en la Biblia, ¿cierto?, habla del Padre, como que pareciera ser una persona totalmente distinta. Yo no sé si me podrían ayudar a explicar eso, porque yo lo entiendo bajo esto que dice aquí, ¿cierto? Que Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Para poder mostrarnos al Padre. Pero, ¿cómo lo podríamos explicar nosotros de otra forma? A lo mejor más simple, yo no sé. Yo lo veo, Muy bien. hermana, como hay ejemplos de armonía, ¿no? En esa Trinidad veo el ejemplo de armonía. ¿Por qué? Porque no están desafinados como en el coro, ¿no? Ahí todo está afinado, toda acción, palabra, intención, de anhelo, todo está ahí, ¿no? Afinado.
en esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo lo veo de esa manera. Hermanos, buenos Bueno, días. sí, Buenos días. En el Génesis podemos ver en el capítulo 1, ojalá pudiéramos buscar todos el Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el verso 1:1 dice eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eh, y dice, en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí aparece el Espíritu Santo, el Espíritu que pertenece a Dios, de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos estudiado la semana pasada que Jesús es el Verbo, el Creador. Él también estuvo en el principio. Y en el capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí dice Dios, hagamos. No estaba Dios solo, estaba con el Espíritu y estaba con Jesús, Jesucristo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación. Entonces, hay armonía entre ellos porque se ponen esas tres manifestaciones de Dios. Hay una armonía en la creación, todos están de acuerdo, están afines y por eso es que Dios, el Padre, envió a su Hijo para que nosotros conozcamos eso y, no, y vamos a estudiar hoy día en los versículos que siguen de que debemos de nosotros también vivir en armonía con los demás, porque si actuamos conforme a lo que Dios nos ha enseñado, vamos a buscar armonía, estar de acuerdo, estar todos contentos y pacíficos. Si hay alguna desarmonía, un problema, tenemos que no dejar pasar ese día hasta que no hayamos solucionado ese problema. Entonces, el Señor busca nuestra paz. La paz se logra cuando actuamos conforme a lo que Dios nos enseña. Eso sería mi comentario, hermano. amén, 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 hermanos. Sí, pues esa palabrita armonía es muy importante, hermanos, ¿no? Y realmente en el mundo donde vivimos, en el mundo físico, ¿no? Vamos a ver que hay armonía, pues, hermanos. ¿Cuándo hay desarmonía, hermanos? Cuando empieza a moverse la tierra, un terremoto, un huaico, hermanos, desarmonía, pues, o sea, algo está sucediendo, ¿no? Está entrando en desarmonía, hay, como diríamos, un desequilibrio, ¿no? Algo que, ¿no? Eso es por se dice, ¿no? Por la contaminación ambiental de repente, ¿no? El clima cambia y por acá Hermano, y justo, cosas, desarmonía, ¿no? Entonces, lo que en sí esa palabrita es importante. Sí, hermano, participa, hermano. hermano, justo, muy buenos días Buen con día. todos los hermanos de la sala. Para acotar, ¿no? Tal vez para saber quién es el Padre, ¿no? Voy a hacer unas breves, hay versículos para poder buscar, si de repente me pudieran apuntar, ¿no? De lo que todo les voy a darles y así entender un poco más claro del Padre, ¿no? Dice, desde la eternidad, las tres personas de la deidad han estado unidas, juntas, crearon todo lo que existe, ¿no? En Génesis 1 al 2, ¿no? Nos dice, después también en Juan 1 al 3, tras la entrada del pecado, dieron a, a su, decidieron asumir distintos roles para, para redimirnos. El Hijo se humilló y se
sometió al Padre. Filipenses 2, ¿no? Capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Qué papel asumió el Padre? Dice, ¿no? Hay una pregunta. Envió al Hijo para morir por nosotros. Juan 3, 16, 6, 57 también. Asumió el papel de juez y lo delega en el Hijo. Juan 5, 22. Dirigió el ministerio de Jesús. Juan 6, 32, 14, 10 al 24. En él, en él es el responsable último de nuestra enseñanza. Juan 6, 45. Recibe nuestras oraciones y las contesta. Juan 6, 23, 16, 23. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? Dios fue Dios fue malinterpretado y rechazado a lo largo de la historia, pero llegó el momento en que recibió hacerse hombre y vivir entre nosotros. Juan 1:14. Quería ofrecernos salvación incluso aunque no la aceptáramos. Juan 1:10 al 12, ¿no? Está también. Jesús dejó claro que era igual a Dios. Juan 10:30. Aun, aunque temporalmente estaba sometido con el Hijo al Padre, su vida era un reflejo del Padre. Juan 14:9. A cada paso que daba, hacía la voluntad de su Padre. Juan 5:30. ¿Cómo impactaría en nuestras vidas cotidianas seguir el ejemplo de Cristo de no hacer nuestra voluntad, sino la sabia voluntad de, de nuestro Padre Celestial? ¿No? Esos son los versículos, mi hermano, ¿no? Si de repente podríamos buscar esos textos bíblicos y Muy entender bien, cada uno de lo que nos claro. trata de decirnos. Muy bien. Amén, Sí, hermano. hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sería bueno, ¿no? Leer el texto mismo y entender, ¿no? Realmente lo que se está mencionando. Entonces, para avanzar, hermanos, y luego participar, vamos a justamente ver los textos bíblicos para entender. Esto lo que yo estoy leyendo solamente son comentarios. Los comentarios, entonces, no, de repente, no necesariamente lo estamos entendiendo como dice la Biblia. Pero vamos a ver la misma Biblia para poder entender las preguntas que nos hacemos. No lo que yo pueda decir o lo que alguien pueda decir, algún pastor puede decir, sus conclusiones, no, sino lo que la Biblia misma dice. Ojalá que el Espíritu Santo, claro, está con nosotros y que nos haga entender siempre y cuando nosotros tengamos esa intención de querer guiarnos, ¿no? Por su palabra, ¿no? Muy bien, pero voy a continuar leyendo, ¿no? Dice aquí, bueno, aquí el enemigo es el que ha presentado pues esa desarmonía, esa ruptura, ¿no? Y de repente una equivocada forma de entender respecto a Dios. Entonces, Él es el que ha puesto esas dificultades que ahora uno en esta tierra tiene, ¿no? Respecto a Dios. Bueno, por eso, hermanos, dice aquí Dios, el Hijo asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús, ¿no? Entonces, ahora dice, ¿para qué? Para restaurar el conocimiento de Dios y traer la salvación a la humanidad. Bueno, eso habíamos leído, ¿no es cierto? Que habiendo un desconocimiento de Dios, una desarmonía completa acerca de Dios, pues hermanos, Dios mismo no sabemos, la Biblia dice, ¿no? Que se muestra pues a través del Hijo, ¿no? En esta tierra para que haya un conocimiento correcto acerca de Dios y de la salvación a la humanidad. Mientras estuvo aquí Jesús, hermanos, sometió su vida al Padre. Entonces justo es la pregunta, ¿no? De la hermana Mónica, ¿no? Dice aquí Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Es que personalmente me preguntaba a mí también, yo lo que entiendo, hermanos, es de que realmente pues acá
Claro, como había ignorancia del conocimiento de Dios, Dios se manifiesta aquí a través del Hijo. Ahora, ¿qué es el Hijo? Pues no, en este caso, como ser humano, ¿no? Se manifiesta, hay un principio, ¿no? De la manifestación del Hijo de Dios en esta tierra, porque nace de la Virgen María y de José, el papá, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero nace aquí y también muere, ¿no? Entonces, a ver si me corrigen, a los 33 años, ¿está bien, hermanos? Muere, entonces da su vida, así como nosotros. ¿No? Y el propósito es de que nosotros tengamos, pues, la versión correcta, o sea, las ideas correctas de lo que es Dios. O sea, tenemos nosotros, pues, como ser humano también, ¿no? Eh, Viéndolo a Jesús, estamos viendo a Dios, pero también viendo a Jesús, estamos viendo como un hermano mayor que nos abre el camino, ¿no? Correcto, de qué cosa, cómo, como ser humanos, debemos relacionarnos con nuestro Padre Dios, cada uno de los cristianos, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Ese propósito es de que no solamente es el propósito de que vino a salvarnos, sino también para dejarnos un ejemplo, pues dice yo soy el Justo, camino, ¿no? Y entonces, ese es el propósito, ¿no? De que humanamente, y bueno, resucitó y ahora está con carne y hueso también, pero con su bueno, naturaleza eterna en el cielo. Sí, hermana Mónica. y justamente allí está la respuesta a lo que yo le preguntaba. O sea, no es que yo no lo supiera, sino que a veces me cuesta explicarlo. Pero esto es de que por qué Jesús se refiere a Dios mismo, porque Él es Dios como el Padre. Y es para darnos ejemplo a nosotros de cómo debemos estar en comunión con Dios Padre, ¿cierto? Cómo debemos dirigirnos a Él, cómo debemos referirnos a Él, la comunión que debemos tener con Él. Entonces, qué hermoso, ¿cierto? Esto de que podemos ver a Dios como un Padre, que Él quiere que le veamos como un Padre. Ahora, esto otro de que cómo él toma en la figura de hijo, todo, hay una cosa que se llama el misterio de la piedad. Ayer lo conversábamos en la vigilia, y hay cosas que a veces por más que intentemos entenderlas, no las vamos a entender, ¿cierto? Hasta que Dios mismo nos lo explique. Lo mismo que el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad también de repente es difícil entender cómo es que puede surgir el pecado en un ser que está al lado de Dios, ¿cierto? En un ser era mucho más santo que nosotros, o sea, no podemos entenderlo. Pero le agradezco, hermano, o sea, era más o menos lo que yo entendía y me quedó más claro. Muy bien, muy bien. Hermanos, miren, aquí ya está un texto bíblico y entonces aquí esto sí no lo podemos discutir, hermano. Discutimos de lo que podemos, comentar nosotros o alguien puede comentar. Pero acá ya no se puede discutir, cuestionar, ¿no? En Juan 10:30 aquí nos dice, yo, dice el Señor Jesús, yo y el Padre somos uno. Entonces, aquí, Ana, ¿quién va a discutir a esto, pues, hermanos? Es la palabra de Dios. Está diciendo el Señor Jesús que Él y el Padre son uno. No está diciendo que son dos. Está diciendo somos uno. Entonces, aquí sí hay que entender, pues, hay que pedir al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, no? Que Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno, no dos, ¿no? Sino uno solo son. Por eso la Biblia también dice que Dios es uno solo. No son dos o tres, no, sino uno, ¿no? Entonces aquí la Biblia dice eso, ¿no? Ahora, quien quiere cuestionarlo a Dios, discutir con él, pues hágalo eso, ¿no? Con Dios. Pero nosotros no podríamos discutir lo que dice la palabra. Discutir tal vez respecto a los comentarios pueden estar ajustados a lo que dice la Biblia o no, bueno, ahí habría sentido. Pero a la palabra de Dios no le podemos discutir, pues hermanos, ¿no? Entonces dice, yo y el Padre somos uno. Es bien tajante, hermanos, y concreto también, hermanos, lo que dice. No dice dos, somos dos, sino dice uno. Eso está, y eso un niño lo puede entender, ¿no? Fácilmente. Eso, a ver, nosotros nos queremos complicar, ¿por qué? Porque el enemigo busca justamente que nos compliquemos, pues, ¿no?
Ahora, Sí, continúa. Hermanito, disculpe, el, eh, el Señor Jesucristo es maestro. Él no hace enigmas. Él vino a aclarar, a poner las cosas en claro. Y Él es el verbo y lo dijo, y ahí está escrito en Juan 10:30. Eh, no hay enigmas, no hay secretos, no hay misterios. Eh, es cómo iba a venir en forma de ser humano si no iba a nacer de una mujer. Entonces, eh, es el poder de Dios que puede hacerse humano y hacerse en forma de hombre. Eh, y acá en el 10:30 dice que, que son uno. El Padre y el Hijo son uno. Gracias, hermano. Amén, amén, amén. Sí, entonces, hermanos, miren lo que dice la Biblia, estamos entendiendo lo que dice la Biblia fácilmente. No lo complica, como dice el hermano. Dios no complica, ¿no? Sino más al contrario, quiere que entendamos y nosotros no debemos de complicarnos, ¿no? Lo que dice la Biblia. Ahora, que digan otras personas, alguien otra cosa, ahí sí se complica, hermanos. Entonces, pero en lo que dice la Biblia es bien sencillo. Yo y el Padre somos uno, dice, ¿no? Para, con algún comentario no lo podemos cuestionar eso, ¿no? Otro pasaje bíblico dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Está en Juan 10:38. Entonces también esta es palabra de Dios, hermanos, palabra de Dios. Aquí ya nadie podemos cuestionar, ¿no? Lo que dice la Biblia. El Padre dice, está en mí y yo en el Padre. Pues aquí, hermanos, creo que está mostrando la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Ah, entonces, no sé si algún ejemplo, alguna ilustración se pueda tomar para entender esto. Hermano, El- se siente cuando dices yo y el Padre somos uno, se siente el ambiente, el sabor que estás diciendo, como si, que si, a ver, ¿cómo se siente esto que estás diciendo? O sea, yo y el Padre somos uno, pero eso no significa que es uno solo, son dos, pues, son dos, ¿se entiende? Yo y el Padre somos uno, o sea, ¿y qué está diciendo? Son dos, pues. No se puede definir que es uno. O sea, si no estaría diciendo yo y mi padre somos uno, entonces ya no sería ahí, ¿no? Pero cuando habló con Moisés, por ejemplo, ¿qué dijo? Yo soy. Entonces ahí aparece uno. Pero ahora el Señor Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno. Entonces son dos. ¿No? Es un poco así como la hermana Mónica dice, ¿no? Es complicado, pero pero se siente que son dos. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya es el tercero, ¿no? Bueno, ahora cuando en la creación hagamos el hombre, ¿quién está hablando? ¿El Hijo o el Padre o el Espíritu Santo? Nos imaginamos que es el Padre que está mira, diciendo. Bien, hermanos, sí, algo interesante, hermanos, esta Ah, mañana. no, es que hermanos, aquí de repente una cosa es que nosotros podamos de repente debatir y tantas cosas, ¿no? Respecto a lo que pensemos. Estamos leyendo lo que dice la Biblia. Yo no, pues matemáticamente, por ejemplo, escribo en la pizarra el número uno. A ver, ¿qué número es? Digo, no pregunto a los alumnos. Entonces alguien me va a decir, es el número dos lo que ha escrito. Pero yo he escrito el uno, pues no. Pues, ¿cómo voy a decir el número uno que es dos? No, o sea, no tiene sentido, pues no. Entonces acá está afirmando la Biblia, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, y Jesús está hablando, ¿ah? Yo y el Padre somos uno, dice, ¿no? Entonces, esto es importante entender, ¿no? Somos uno. Nosotros sabemos de que justamente, como ya se ha comentado, que hay tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso son uno. O sea, en el fondo tienen uno.
Tal vez una ilustración es, por ejemplo, mi palabra, ¿de dónde está saliendo? Por ejemplo, mi palabra está saliendo de mí. Mi palabra y yo como persona somos uno, pues. Ahora, mi espíritu, el espíritu que tengo, Dios me ha dado espíritu con su aliento de vida, ¿no es cierto? Entonces, es uno conmigo, pues, ¿no? Entonces, ahí estoy yo, ¿no? Y parte de mí, pues, es mi palabra, lo que estoy hablando, y parte de mí también es mi espíritu. Porque la Biblia dice, en el principio era el verbo o la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces está hablando acerca de que esta palabra también, pues, ¿no? Que es de Dios, se hizo carne, pues, ¿no? Y se mostró como el Hijo único de Dios. El propósito, ya habíamos comentado, es por qué vino este Dios a esta tierra, ¿no? En forma humana, no con el propósito de uno salvarnos y el otro propósito es de que sea un modelo para nosotros como un hermano mayor para que nosotros establezcamos una relación común, una relación armónica y correcta con Dios, ¿no? ¿Cómo debe ser? Nos enseñó eso el Señor Jesucristo. Por eso somos cristianos, ¿no? Y bueno, pero Hermanito, sí, sí, hermanito, a ver, hermana, sí, ya. diga, hermana. Buenos días, hermanito, con todos. Realmente es muy importante lo que estamos estudiando. Desde hace tiempo, bueno, usted nos dice que el Padre Dios es uno solo, nos dice, ¿no? Pero realmente acá en la Biblia y en los escritos de nuestra hermana Huay, donde nos amplía, ¿no? Nos habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Son tres personas, hermanito, son tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos tienen, eh, Dios piensa, el Hijo y el Espíritu Santo piensan en unidad, ¿no? Un solo pensamiento tienen los tres, no tienen diferentes pensamientos. Uno solo, ¿no? El pensar, pero son tres personas. Por eso acá yo ya hace tiempo les he leído, ¿no? En los mensajes selectos, que es la ampliación, que es el espíritu de profecía, donde nos dice la preexistencia de Cristo, ¿no? Dice, el verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con el Padre, desde la eternidad. Era él el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o ángeles, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El mundo fue hecho por él. ¿Y quién es el verbo? El verbo es nuestro Señor Jesucristo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Está en Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era esencialmente, ¿no? Dios, porque estaba en unidad con Dios. Y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre, ¿no? El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, acá dice, ¿no? El divino Hijo de Dios. No está diciendo, no, que yo mismo soy el Hijo, yo mismo soy el Dios, no dice. Existió desde la eternidad como una persona distinta, hermanito. Y sin embargo, era uno con el Padre. ¿En qué? En pensamiento, en unidad, en todo, ¿no? Ellos pensaban los tres de igual manera. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante, ¿no? El comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, ¿no? Declara Jehová, me poseía
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando se trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, hermanito, yo pienso que acá nos está diciendo muy claramente, ¿no? De que no es solamente una sola persona, son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanito. Amén, hermanito, amén. Ajá. Amén, amén. Bueno, ya. Ahí se nota en esa explicación, hermano Justo. Mm, Usted quiere hacernos más o menos entender que es una sola imagen, pero no es así, ¿no? Deberíamos pensar siempre que son tres imágenes: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero usted está queriendo desaparecer los tres imágenes y convertirlo en una sola imagen. Más o menos se siente la explicación que usted está haciendo, ¿no? Por eso yo mm, decía, algo se siente, algo que no se entiende así, ¿no? En la mm, imaginación, ¿no? Entonces, mm, eso, mm. hermano, justo. Pero estamos Muy aquí bien, para entender muy todos, bien. hermano. Bien, Ajá. queridos hermanos, pues tradicionalmente, mire, tradición, el pensamiento humano, o sea, prácticamente Satanás lo que hace es poner pues enseñanzas que tradicionalmente uno ha entendido así, ha conocido que hay tres dioses, ¿no? Que Jesús es Dios y que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, o sea, tres dioses, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces, que sí coinciden, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Más o menos la idea, pero lo hacen como tres diferentes. Eso es la tradición, pero la Biblia no enseña eso. Y justamente por eso es que quiere Dios que nos corrijamos, pues no. Pero en base Pero a qué? No a lo que dicen los comentarios, no. A ellos los comentarios los utilizamos justamente para defender esa tradición, ¿no? Esa tradición, ¿no? Entonces, otros libros tratemos de hacerlo entender así, pero hay que entenderlo correctamente, ¿no? Y la base tiene que ser la Biblia. Entonces hay que mostrar textos bíblicos donde realmente me digan, ¿no es cierto?, que los tres son diferentes, ¿no? Sí, hay tres personas, no, yo no niego eso, ¿no? La Biblia nos presenta tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí está diciendo que yo y el Padre somos uno. Ahora yo no puedo cuestionarle a la Biblia, a Dios, lo que dice, ¿no? Entonces yo acepto la Biblia, no, cada uno somos libres, ¿no? De aceptar lo que dice la Biblia o no, ¿cierto? Entonces, pero ese problema se ha presentado a lo largo de la historia, ¿no? Por eso es el conflicto que hay, pues, no, hermanos, en este mundo, ¿no? El enemigo está ahí para distorsionar las cosas, ¿no? Vamos a guiarnos por la palabra, pero por el tiempo, hermanos, vamos a leer y vamos a seguir, ¿no? Preguntándonos. Entonces, está leyendo aquí Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, ahí está, esto hay que meditarlo, ¿no? Luego dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, en este caso, por ejemplo, es Felipe el que le dice, ¿no? Al Señor Jesucristo, nosotros queremos ver, ¿no? Al Padre, ¿no? Entonces querían ver al Padre, aparte de Jesús que estaba aquí en la tierra, ¿no? Porque para Jesús era pues un ser humano, un carpintero de José, hijo de José y María. Y ellos dicen, nosotros queremos ver al Padre, ¿no? En otras palabras, tú aparte, ¿no? Tú eres diferente, ¿no? Tú eres un hombre nada más, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Le dice, pues, ¿qué te pasa, Felipe? ¿No es cierto? Le dice, no me estás viendo, ¿no? El que me ha visto a mí, o sea, mírame a mí, estás viendo al Padre, está diciendo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Eso es lo que dice ahí, ¿no? El Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ahí está mostrando también la unidad, hermanos.
la unidad, que Dios está presente a través del Señor Jesucristo y la Biblia lo confirma en varios textos no bíblicos. Ahora, otro texto bíblico dice, no, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Entonces, ahora, para que no haya esa diferencia, ¿no? No en este caso de que el Hijo era, el Señor Jesucristo era un impostor, ¿no? Entonces, él dice ahí, ¿no es cierto?, de que las obras demuestran que Él es el Hijo de Dios, pues, ¿no? Entonces dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Él también otro texto bíblico dice, no, que las obras que yo hago, no lo estoy haciendo yo, sino el Padre que está en mí, ¿no es cierto? Las palabras que estoy hablando, no son mis palabras, es las palabras que el Padre está hablando a través de mí. Entonces hay una unidad perfecta, pues no, hermanos. Por eso decimos que hay un solo Dios, que hay tres personas que se mencionan en la Biblia, ¿no, hermanos? Entonces aquí surge una pregunta, ¿qué funciones del Padre? Entonces ahora se está hablando acerca del Padre, describen los siguientes pasajes, ¿no? Entonces hay pasajes, por ejemplo, acá, Juan 3, 16 y 17, ¿no? Dice, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Aquí es incuestionable lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Bueno, este A es un su texto hijo bien conocido, unigénito, dice. bien, Qué lindo. claro, claro. Entonces ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito, único, Unigénito. Ahí único, está. único, Mm. ya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora cuando nosotros estamos ahí meditando, ¿no?, que Jesús, al estar acá como el Hijo unigénito, está diciendo que yo y el Padre somos uno, ¿cierto? Entonces, ahora el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, está diciendo, ¿no es cierto? Entonces hay un propósito con el cual pues se muestra aquí el Hijo unigénito que Dios envía, dice, ¿no? Para que todo aquel que en él cree, ¿no? Pues en el Hijo, cuando uno cree, no se va a perder y no va a tener vida eterna. Ese es el propósito también, pues. Entonces, como hay un desconocimiento del único Dios que hay, ¿no es cierto?, pero se manifiesta en esta tierra. Entonces, ahora yo creo en Jesucristo, estoy pues, voy a tener la salvación, la vida eterna, porque es el camino para la salvación, pues, ¿no? Que Dios se presenta, ¿no?, a través del Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? En Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, ¿no? Hay una relación, ¿no?, de unidad, ¿no? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces se ve, ¿no?, ahí, hermanos, que en un plan de salvación necesariamente había que haber un Salvador, pues, ¿no? O sea, un camino. Yo el Padre. Ujú, ujú. La palabra como me Ya, envió el Padre está muy claramente, hermano. claro, claro. Entonces aquí el Padre es que envía, pues, o da al Hijo, ¿no es cierto? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, esa relación, ¿no? No es independiente, ¿no?, el Hijo. Entonces la Biblia tajantemente dice, el Emmanuel es Dios mismo quien se presenta, se encarna. Hay una unidad Ajá, entre ambos, claro, entre el Padre y claro. el Hijo. Ajá. Pero no son Claro. diferentes, sino es uno, ¿no? Son El problema diferentes, es, hermanito. Usted sí que ah, insistiéndonos en eso. ya. Bueno, Ahora, la pregunta que yo haría es texto bíblico donde me diga que sean diferentes. ¿Dónde, en qué texto bíblico dice que son diferentes? A ver, fundamental, ¿no? la Lo que decimos, preexistencia un de texto, Cristo, pues ya le he leído no, en no, los... texto bíblico, ¿no? Texto ¿Ah? bíblico Sí, donde nos ahorita. diga la diferencia que hay. Por ejemplo, Jesús dice, ¿no?, a Felipe, ¿qué te pasa, Felipe? ¿No? Si me ves a mí, estás viendo al Padre. ¿Dónde está diciendo que somos diferentes?
no dice que son diferentes. Si encontramos, pues, no el propósito de que el Hijo esté aquí o Dios esté a través del Hijo es para salvarnos, ¿no es cierto?, como ser humano. Entonces, ahí va el problema, ¿no? Entonces, yo lo que veo es de que, ¿no? En este conflicto que hay, siempre va a tratar de que se haga una diferencia, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia, no por el tiempo. Entonces aquí dice, el que me come, él también vivirá por mí. O sea que él es como el pan que viene del cielo, que hay que comer ese pan para tener vida eterna, ¿no es cierto? Y si no, no hay vida eterna, pues no. Entonces, Juan 5, 22 y 30 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que el juicio dio al Hijo, ¿no? Entonces aquí vemos que al Padre Tan eh, claro eso también. utiliza, ¿no es cierto? Aquí al Hijo, ¿no? O sea, el Padre es el que juzga, pues, pero a través del Hijo, ¿no es cierto? Pues por eso Ahí está son ahí dos, indicando. dos son. Ahora, Ya. hermano, cuando está Ajá. muriendo en la cruz, Jesús Lo está dio muriendo en al la Hijo cruz. para que juzgue. Ahora, Mm. ¿quién está haciendo sonar los truenos? ¿Por qué se oscurece el cielo? No, porque Jesús está muriendo ahí, ¿no? Entonces, y el Padre está actuando allá arriba. Entonces, ahí se nota, ¿no? Mm, Son dos, mm, el Hijo y mm, el Padre, mm, son, está actuando de distinta manera. Jesús está enterrado en la sepultura, por ejemplo, descansando, pero y el Padre no está muerto, está en el cielo, en su trono. Entonces ahí se ve las acciones de los dos, pero los dos están actuando para una sola, para un solo bien, ¿no es cierto? Que es la salvación de la humanidad, mi salvación, ¿no? El Hijo muriendo y el Padre allá arriba haciendo misericordia. ¿Quién lo ha resucitado al Hijo? El Padre. Entonces, ahí se nota que son dos distintos, hermanos, pero que Dios nos ayude a entender mm. correctamente, mi hermano. Bueno, pero de todas maneras, en lo que vamos estudiando, hermanos, yo veo que hay grupos religiosos y grandes grupos religiosos, ¿no? No sé si se llaman cristianos, ¿no? Pero justamente va en esa dirección, ¿no? En el sentido de que Jesús simplemente es un ser creado, ¿no? Que apareció por ahí, que Dios lo ha creado, ¿no? Al Hijo, Dios lo ha creado, ¿no? Y entonces, pues, y entonces al Hijo lo toman así como los judíos también, pues, no lo aceptaron como el Hijo de Dios o como Dios. ¿Por qué lo clavaron en la cruz? Porque le dicen, tú eres un hombre, ¿no? Y tú te haces Dios, y eso es pecado, y mereces morir, y por eso te matamos. Entonces lo clavaron en la cruz. Entonces no lo aceptaban como Dios, como el único Dios que hay, pues, ¿no? Entonces te estás igualando a Dios, decían, ¿no? Y él recibía la adoración, hermanos, de las personas y todo, porque era el Dios, pues, el único Dios. Bueno, voy a terminar, hermanos. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso es lo que estoy indicando. Es un instrumento, ¿no es cierto? Aquí, o sea, es la forma como Dios nos salva, viene como ser humano, se pone en nuestro lugar y va a morir, ¿no? Va a morir. Es Dios quien está dando su vida, pero a través del Hijo, ¿no es cierto? Que ese es el propósito, ¿no? Y el propósito también es que Dios se manifiesta acá como hijo para enseñarnos cómo debemos relacionarnos nosotros con el Padre, que también nosotros debemos mantener esa unidad con Dios, esa dependencia, porque si vamos a ser independientes, estamos en lo mismo, pues hermanos, no, no hemos aprendido nada, en otras palabras, ¿no? Y No esa puedo yo, unidad dice, mantenemos, hermanito, no, mediante nuestro ya, Señor Jesús, claro, con claro, Dios, muy porque bien. nuestro Señor Jesús es el camino hacia Dios, porque nosotros directamente no Ujú. nos podemos dirigirnos a Dios. Ajá. Jesús es el camino. Muy bien. Dice aquí, no puedo yo hacer nada por mí. Miren lo que dice el Señor Jesús, ¿no? No puedo yo hacer nada por mí. O sea, nada. ¿Qué significa la palabra nada? O sea, no hay una diferencia acá, ¿no? Sino hay una dependencia plena, ¿no? No hay una diferencia que piense de una manera el Hijo,
que piense de una manera el Padre, que piense de una manera el Espíritu Santo. No. Dice, no puedo yo hacer nada, nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Entonces, está mostrando aquí también, hermanos, pues esa unidad, ¿no? Juan dice 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, ¿no? Dice, no, ahí, dice ahí, bueno, dice ahí, y Jesús les dijo, no, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Bueno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, yo soy ese pan, ¿no? Y si me comen, pues van a tener vida eterna, ¿no? Juan 14:10 y 24 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esa es la pregunta que nos hacen esta mañana también. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No? Eso es entender, no eso. Importante esto, ¿no? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, dice. O sea, Jesús no está ahí es independiente del Padre, no, sino es dependiente al 100%, o sea, completamente, absolutamente, dice, ¿no? Dice, no, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice. Ahí está, ¿no? O sea, que es el Padre que se manifiesta a través del Hijo, ¿no? El que no, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Sí, interesante también esa afirmación, hermanos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, si nosotros guardamos estas palabras, que es porque lo amamos a Dios. Pero si no guardamos sus palabras del Señor, pues no aceptamos la palabra de Dios, entonces no lo amamos, pues no. Entonces hay una dependencia, ¿no? Hay, o sea, en la definición de amor, entonces aquí va la dependencia de obedecer o guardar las palabras de Dios. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor Jesús. No es mis palabras, dicen, sino del Padre que me envió. Entonces, completamente, ¿no? Él dice, las palabras que él ha hablado no son sus palabras, sino es la palabra Dios, ¿no? Dice. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y si bien todos serán enseñados por Dios, como Dios es santo, pero no puede venir en su propia gloria, sino moriríamos. Viene y es el maestro, ¿no? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene pues a mí, dice, ¿no? Viene a mí, porque Jesús es la representación pues de Dios en esta tierra. Juan 15:16, no me Envía al elegisteis Hijo, dice vosotros a hermanito. mí. Ah, sí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Bueno, acá también se hace ver, ¿no? El propósito de que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pues, ¿no? Entonces Dios nos provee, ¿no? Ese camino para volver a Él. Muy bien, ahora vamos a seguir a ver, Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada, dice. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Bueno, ahora sí terminamos con los comentarios. Dice, estos versículos, hermanos, presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios hacia nosotros? Bueno, ahí termina, ¿no? Y luego ya vienen los comentarios del espíritu de profecía. Bueno, hermanos, sería bueno meditar, pensar, ¿no? Cada uno, personalmente, yo también estoy pensando, meditando
en todo lo que voy estudiando. Sobre todo me trato de guiar con lo que dice la palabra de Dios. Y si hay otros libros que pueden apoyar a entender lo que dice la ley, bienvenido. Pero no distorsionar, o sea, no salirme de la palabra de Dios. Y recuerden, hermanos, que vivimos en un mundo en conflicto y el enemigo que tenemos no es de carne y hueso, es el mismo, este ángel Lucifer rebelde, Satanás, ¿no? Él y los ángeles caídos más que están, seres espirituales que están luchando, hermanos. Nuestra lucha es contra ellos. No, mi lucha no es contra un hermano de otro grupo religioso, no, sino es el mismo enemigo quien es. Entonces, guiémonos por lo que dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Seguiremos estudiando esta semana acerca de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta mañana hemos estudiado, hemos visto, ¿no?, este tema, ¿no? Muy bien, voy a pedir a ver, nuestra hermana Francisca está todavía con nosotros. ¿Nos podría despedir, hermana Francisca? Bueno, ya creo que el tiempo se pasó. Ya. Hermano, buenos días. Sí Por estoy favor, acá. hermanita, Hermano, despídenos con la oración, hermanita Francisca. y hermano, oremos. Hermanita, perdón. Antes de que termine con la oración, quisiera leer un chiquitito nomás, no mucho, para así terminar. Dice acá, el significado del nacimiento de Cristo. Dios y Cristo sabían desde el principio, Dios y Cristo, dice acá, ¿no? Sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle la oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía antes de que fuera hecho el mundo. Se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Cristo dijo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criatura en Belén. A nadie nacido en el mundo, ni aun al más dotado de los hijos de Dios, jamás se le ha expresado tal demostración de gozo como la que saludó al recién nacido de Belén. De repente podríamos nosotros, hermanito, meditar en eso, hermanito, y no dudar porque estos libros de la hermana de Huay también son inspirados por el Espíritu Santo para que nos amplíe, hermanitos. Entonces, cada uno, como dice el hermanito justo, cada uno tenemos que estudiar a conciencia y realmente qué es lo que nos dice Dios a cada uno. A nuestro hermano justo entiende de otra manera, nosotros cada uno lo entendemos a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de propósito. Amén, hermanito, amén. Hermana Francisca, por favor, despídanos en la oración, hermanita. Ya, hermano. Amado buen Padre que moras en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, entendemos que tú eres uno solo con tu Hijo, Señor. Sabemos, Padre bendito, en esta mañana que tú nos cuidas, nos proteges mediante tu Hijo. Padre bendito, Dios bendito, Señor. Bendice a todos mis hermanos que han entrado en este Zoom. Es un privilegio saber y entender lo que nos habla, Señor, mediante tu siervo. Dios Padre bendito, te suplico, te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos en esta mañana, en sus quehaceres, en todo lo que tienen que hacer, Padre bendito. Bendice nombre por nombre, bendice a sus hijos, cuida a sus hijos, darles, si no tienen trabajo, darles, Padre bendito, su trabajo.
sus necesidades, suple, Padre bendito. Dios mío, Señor mío, en esta mañana también te pido por todos los enfermos, por los encarcelados, para aquellos hombres que no tienen que comer, aquellos ancianos abandonados, Señor. Te suplico que puedas tú suplir a todo eso, Padre bendito. Tú eres un Padre de amor, eres un Padre amoroso, Señor. Todo esto, tal vez no somos dignos en pedirte, pero tú eres nuestro Padre, nuestro sustentador de esta tierra, Señor. Te suplico todo esto en el nombre bendito de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, sí, esta noche, hermana Mónica, ahí no, el Sí, tema de salud, sí, mi muy hermano, bien. justo. Entonces, a las 7 de la noche para el Perú y a 9 de la noche para Chile, hermanos. Así que, hermanos, hasta la noche. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la noche. Hasta la noche, bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala, ¿no? A ver si tengo la oportunidad de cerrar. Que Dios los bendiga, hermanitos. Hasta la noche.